por amigos, o de repente también por familiares, ¿no? Miren, vamos a partir de lo siguiente. Primero, buenos días, Romina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miren, primero, jóvenes, la primera gran división que tiene la iglesia, ¿qué tal, Rafael? Juan Rafael. La primera gran división que tiene la comunidad cristiana, la primera división importante, se produjo en el año 1054. Y esto se le va a conocer como el cisma de Oriente, ¿no? Recordemos, eh, es la iglesia ortodoxa. Y el resto del territorio seguía siendo católico. O sea, gran parte de Europa sigue siendo católica. Bueno, el cisma de Oriente se produjo en el año 1054, es decir, el siglo XI. Pero, 500 años después, en el año 1517, ya en el siglo XVI, se produce una división que no se detiene hasta ahora. La inició un sacerdote católico que se llama Martín Lutero. Martín Lutero era parte de la Iglesia Católica, pero inició una división que hasta ahora continúa, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes sabían, pero la comunidad de fieles cristianos tiene más de 20.000 comunidades. O sea, dentro de los cristianos hay más de 20.000 comunidades cristianas, por si no lo sabías. O sea, antes había solamente dos, ¿no? Los ortodoxos y los católicos, pues, ¿no? Hasta el siglo 1054, bueno, y hasta el siglo XVI existieron más que dos, ¿no? Porque se había dividido por primera vez la Iglesia Católica en dos grandes comunidades, ¿no? Pero después, con Martín Lutero, surgen varias comunidades cristianas. Y bueno, esta ruptura de la Iglesia se inició, por supuesto, en Alemania, con Martín Lutero, en el siglo XVI. La pregunta es, ¿por qué se produjo esta división? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, solamente les aclaro, jóvenes, había una terrible corrupción de la Iglesia, ¿ya? Y especialmente lo que Lutero señaló en algún momento como la venta de indulgencias, que fue un hecho que marcó a la Iglesia de manera terrible y que finalmente pues, va a ser la causa principal, el detonante, para que estalle la reforma protestante. ¿Ya, muchachos? La venta de las indulgencias de San Pedro. Muy bien, muchachos, vamos entonces a empezar con el tema de hoy, que sería la reforma protestante y la contrarreforma. ¿Ya, muchachos? Entonces vamos a poner acá rapidito la pizarra. Borramos acá. Esto. Ya, ponemos acá el tema de hoy sería entonces la reforma protestante, ¿no? Así. Y acá vamos a poner así. ¿Ya? Muy bien. Ya. A ver, jóvenes, una preguntita para todos ustedes. ¿Saben lo que es una reliquia santa? Ya. ¿Hay que usar una vez una reliquia santa? A ver, miren, les cuento algo, ¿ya? Las indulgencias solamente eran una parte de la corrupción que había en la iglesia. La venta de indulgencias fue un escándalo terrible que perjudicó duramente a la iglesia, es cierto, pero había otros hechos más. Por ejemplo,
estaba la venta de las maderas de la cruz. Varias iglesias decían tener un trozo de madera de la cruz. Y lo más curioso es que no mentían. La Iglesia Católica los había asignado. Ah, los extraterrestres, bueno, que son nuestros amigos. Más pues. Bueno, solamente les digo que es obvio que pueden haber otras formas de vida. Hay un planeta que es parecido a la Tierra que se llama Kepler 22b. Y les puedo decir también de que el agua es un recurso muy abundante en el universo, ya está confirmado, ¿no? Así que es obvio que puede haber vida, pues, en esa parte del mundo. Bueno, regresando al tema, jóvenes. La iglesia distribuía muchas reliquias en muchas iglesias, en muchos monasterios, abadías. Y la gran pregunta es si esas reliquias eran verdaderas o no. Bueno, no sé si ustedes sabían, pero en el Perú también hay un trozo de madera de la cruz, que muchos ignoran su existencia, ¿no? Pero está en la capilla de la Veracruz. Si ustedes van a la iglesia de Santo Domingo, que está en el centro de Lima, al costado de lo que sería el Parque Chabuca Grande, hay una madera de la cruz. La gran pregunta es, cuántos maderos de la cruz existen en todo el mundo? Bueno, nos cansaríamos, pues. Bueno, ahí se vendían pues madera de la cruz, clavos de la cruz, espinas de la corona que tuvo Cristo en su cabeza, mantos sagrados. Escucho el manto de Turín, hay otros como el manto de Oviedo, en fin, me canso, jóvenes. Se vendían reliquias. Y es una pena decirlo, jóvenes, pero había una terrible corrupción. Hueso de los santos, o no sé, pues de repente las sandalias de San Francisco de Asís, cosas como esta. Ese es uno. Están las reliquias, la venta de indulgencias van dos. Y por último, además de la venta de objetos religiosos, también estaba la venta de cargos religiosos. Tú podías ser obispo, cardenal, arzobispo, diácono, abate, no sé, comprabas el cargo. O sea, en otras palabras, la iglesia vivía un momento de corrupción muy terrible, que hizo que algunos o algunas voces dentro de la iglesia buscaran cambios. Ya, los primeros que intentaron cambiar la iglesia desde adentro eh, la pasaron muy mal. Eh, fueron perseguidos o si no fueron ejecutados. Sí, jóvenes, así es. Rose, ¿qué pasó? Bueno, así pasaba, pues jóvenes, ya no quiero seguir con esto, pero solamente les aclaro, había una terrible corrupción. Y esto hizo que entonces un sector dentro de la iglesia buscara cambios. Como los cambios no se pudieron conseguir de adentro, lo lograron desde fuera, pues. Lutero era sacerdote católico, era parte de la iglesia católica, pero él opta por retirarse y fundar una nueva iglesia, la nueva iglesia de Dios, como la llamó él, que después va a ser llamada la iglesia luterana, ¿no? Muy bien, entonces vamos a poner acá rapidito, bueno, ponemos acá, uno, ¿ya? El tema de hoy sería la reforma protestante, ¿no? La reforma, la reforma protestante, ¿no? La reforma protestante. ¿Qué siglos? Bueno, siglo XVI. ¿Ya? Muy bien, vamos a poner aquí entonces las causas, ¿no? ¿Ya? La primera causa sería la corrupción de la iglesia, muchachos. Primera causa, la corrupción de la iglesia. ¿Ya? Y específicamente del alto clero, ¿no? Ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre el alto clero y bajo clero. ¿Ya? Voy a poner acá.
venta de, ¿qué se vendían? Indulgencias, que era el perdón de Dios. Tú a través de un pago comprabas este documento que te perdonaba los pecados. Venta de indulgencias, venta de timonías y de reliquias, ¿no? ¿Ya? Tenemos ahí las indulgencias, las timonías y las reliquias, como te dije hace un momento, ¿no? Muy bien, Romina. Las indulgencias eran un documento por el cual te perdonaban tus pecados, pues, ¿no? Ahí, por ejemplo, Carlos Kennedy ha puesto en indulgencias, ¿no? ¿Ya? Claro, es obvio que los que tenían dinero podían comprar indulgencias y los que no, pues eran, bueno, les exigían que hagan otros tipos de penitencias o no sé, pues, que, que haga una penitencia, ya entenderás, ¿no? Los que tenían dinero, pues fácilmente compraban sus indulgencias y se les perdonaba sus pecados, ¿no? La venta de indulgencias, ¿ya? Muy bien. Eh, ¿Qué más? Seguimos. El humanismo también va a ser una causa importante. ¿Por qué? Dentro del humanismo, recordemos, existe lo que se conoce como el libre examen. Recordemos que durante mucho tiempo la iglesia era la que controlaba el pensamiento, controlaba lo que sería la vida intelectual. Entonces, quien te decía que era lo correcto y que era lo incorrecto era la iglesia, pues porque en esa época se creía que el hombre de manera libre o personal no podía diferenciar lo bueno de lo malo, sino que la iglesia tenía que guiarlo y conducirlo. No hay orden social sin la iglesia. Y por lo tanto el hombre no es libre, no es capaz de guiarse por su cuenta, necesita de la Santa Iglesia, ¿no? Entonces, sí, pues, muy bien, Máximo. Sí, pues, bueno, ya como estaba indicando también, hay esto, pues, ¿no? Que en el humanismo se habla de libre examen, la capacidad individual para juzgar qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto, porque recordemos que lo moral era una atribución que tenía la iglesia. La moralidad o lo moral es diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no? Diferenciar lo bueno de lo malo. Claro, muy bien, Moisés. Como vamos a ver dentro de un momento también, el humanismo ayudó también a que se tradujeran muchos textos de latín a las lenguas nacionales y contrastar lo que decía la Biblia con la práctica católica, ¿no? Eso también va a ocurrir después. ¿Qué pasó? ¿Lo borraron? No, ahí está, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, entonces, ya. Muy bien, Moisés. Sí, es cierto, el humanismo también ayudó ahí, ¿no? Y especialmente el libre examen, que es la capacidad individual para juzgar qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Los humanistas al libre pensamiento lo llaman libre examen, recordemos eso. Voy a poner acá rapidito el humanismo, entre paréntesis, ya está. Siguiente, muchachos. A ver, acá viene lo bueno. Si los cargos religiosos se compran, está claro que alguien que tiene dinero no va a comprar un cargo religioso pequeño, va a comprar un cargo como el de cardenal, el de arzobispo, el de obispo de una ciudad importante. Entonces, hay dos tipos de clérigos. Dentro de la iglesia, recordemos que el clero es la jerarquía de la iglesia. Hay dos tipos de clérigos. Los que entran por vocación, porque realmente quieren servir a la labor de Dios, y los que entran pues por algún tipo de conveniencia, ¿no? Que ven ahí pues una posibilidad de éxito, no sé, pues salir adelante, tener prestigio, solvencia social y económica. Entonces, hay dos tipos de clérigos. El que compra el cargo o el que entra porque, bueno, busca prestigio, reconocimiento social y económico. Y el que entra por vocación. Hay dos tipos de clero, el alto clero y el bajo clero. Y yo tengo una pregunta. ¿Dónde crees que estaba la corrupción? ¿En el bajo clero o en el alto clero?
Claro, es obvio, ¿no? Por eso es que había una rivalidad claramente observable, claramente entendible, entre el alto clero y el bajo clero. Los que pedían mayor cantidad de cambios o reformas eran los del bajo clero. Lo que pasa es que, como el alto clero era muy poderoso, muy difícil que puedan hacer cambios. Martín Lutero, por ejemplo, era el bajo clero, no era el alto clero. Les voy a poner aquí rapidito, ¿ya? Otra causa sería la rivalidad. El alto clero y el bajo clero, ¿no? Ahí está. Ya. Siguiente, muchachos. A ver, miren, muy bien, Caterín. Sí, en esa época todavía existía el nicolaísmo. El nicolaísmo era una tendencia dentro de la iglesia que permitía que miembros de la iglesia puedan tener familia e hijos. No iba en contra de la práctica cristiana tener familia e hijos. En la actualidad, la iglesia católica prohíbe que se tenga familia e hijos, ¿no? O sea, si tú eres parte de la iglesia. Pero en esa época no. Como te dije, había una corriente que se llama el nicolaísmo, que permitía que esto pase, ¿no? Que miembros de la iglesia puedan tener hijos, no había ningún problema. Lo que pasa es que esto acaba ya con el Concilio de Trento, como vamos a ver más adelante. Pero les aclaro, lo que dice Catherine es cierto, eso se le llama nepotismo. Había nepotismo dentro de la iglesia. Claro, si yo llegaba a ser cardenal de París, es obvio que quería que mi hijo sea tan poderoso como yo y buscaba que el cargo llegue a sus manos. Eso se llama nepotismo. ¿Había nepotismo en la iglesia? Sí. Esto acabó con el Concilio de Trento y la Contrarreforma, que vamos a ver más adelante. Excelente, Luis Fernando y Catherine Lapierre. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahí tenemos el escenario. Ya pueden colocar acá el nepotismo si desean. El nepotismo también fue una causa para la corrupción, ¿no? Ya, entonces, la iglesia era la gran institución feudal, por así decirlo, ¿no? Tenía muchos bienes, muchas propiedades, muchas iglesias, abadías, monasterios, propiedades inmuebles. Y estaba claro que a ojos de los reyes o de los príncipes en Alemania y en otras partes, eran bienes que podían estar en sus manos si que se expulsaba la iglesia católica. Pues acá también hay un interés económico. La iglesia tenía tierras, tenía muchos bienes, ¿no? Es como ahora, ¿no? No sé si ustedes saben, pero hay mucha gente que cuando muere, por devoción y por fe, deja sus propiedades a la iglesia. O supongamos que yo tengo 5 haciendas y tengo 2 hijos, le dejo a mis 2 hijos una hacienda a cada uno y 3 haciendas se las dejo a la iglesia, como contribución para la obra de Dios y todo esto, ¿no? Entonces la iglesia puede ser muy poderosa, claro, es muy poderosa, muy influyente, tiene propiedades, tiene bienes. Y estaba claro que para ojos de muchos terratenientes alemanes o príncipes alemanes, ese sería un buen botín. Además, eh, a ojos del rey, ¿no? Si tú le quitas a una gran institución como la iglesia, porque la iglesia tiene muchas propiedades, muchos bienes. O sea, los clérigos pueden pasar, pero imagínate la administración de esas riquezas y bienes, hace que tú tengas, pues, por supuesto, una situación holgada, ¿no? Como parte de la iglesia. Sí, hasta ahora, pues es como, por ejemplo, el caso más emblemático en el Perú es el de la Católica, ¿no? La Universidad Católica está en territorios que le pertenecen, pues, a la Iglesia Católica. O una parte de Plaza San Miguel, ¿no? Ribagüero, Ribagüero, antes de morir, un intelectual peruano, le dejó todas esas tierras de lo que es la católica, la iglesia católica, y ahí se fundó la iglesia, porque la iglesia católica funcionó primero en la Plaza de Francia, pues, fue fundada en 1917 por Dintilac, sí, jóvenes, pero como Ribagüero dejó todas esas tierras, y ahí se fundó, pues, el campus, así es, sí, pues hay muchos bienes, pues, muchachos, hay muchas propiedades. Bueno, te voy a poner acá, hay una rivalidad entre el poder temporal de los reyes y el poder pontificio.
no te olvides que una de las causas va a ser los bienes y propiedades también, la riqueza inmensa que posee la iglesia en muchos países, que a nivel nacional ya muchos reyes despiertan una especie de sentimiento nacional, no quieren que las propiedades o bienes de Alemania, por ejemplo, se controlen desde Roma, pues, desde Italia, ¿no? Es obvio esto. Ya, siguiente. Ya. Jóvenes, ¿será cierto decir que mi tía abuela... Sí, muy bien, Angeli, así pasa, pues si no te dejó nada. Qué sad. Bueno, ya, la cuestión es que... Mentira, Angeli, una broma. Bueno, en fin. Ahora, la cuestión es esta, pues, ¿no? Te habrá dejado algo al menos, ¿no? Bueno, ya, la cuestión es esta. Sí, pues así es la fe, pues, ¿no? Ah, no quiero decir nada más porque después me hacen bullying. A ver. La cuestión es esta, ¿ya? Solamente les aclaro, jóvenes. Eh, ya, otra cosa. Eh, no, hay que respetar también, ¿no? Hay que respetar, Luis Fernando. Claro, en parte también, eso decía Séneca, ¿no? Lo que ha dicho Luis Fernando. No lo digo yo, ¿no? Ni lo dice Luis Fernando, lo dice Séneca, un filósofo romano, ¿no? Bueno, en fin, ahora la cuestión es esta, ¿ya? ¿Será cierto decir que el cisma de Occidente dividió fuertemente a la iglesia y es más, la desprestigió en parte, sí o no? ¿Se acuerdan que hubo hasta dos papas a la vez? ¿Se acuerdan o no? El papa de Roma y el papa de Aviñón, el antipapa, pues. Claro, pues muchachos, ya, ese periodo, por ejemplo, fue muy terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, yo no sé si ustedes buscan de repente imágenes por ahí, van a encontrar que al antipapa de Aviñón lo representaba la Iglesia Católica muchas veces como un demonio, ¿no? O salían a veces imágenes donde un demonio coronaba con la tierra papal, le ponía la corona del papa al papa de Aviñón, ¿no? Lo ridiculizaban. Y el papa de Aviñón hacía lo mismo con el papa de Roma, ¿no? Y se denunciaban mutuamente como que eran enemigos de la verdadera fe, que eran enemigos de la iglesia. Eh, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de Ross, donde sale un papa, bueno, el papa de imagen, es un icono, y ahí salen ángeles poniéndole la tiara, ¿no? La corona papal al papa, pero hay otros donde salen demonios poniéndole la corona al papa de Avillón. Bueno, en fin, hay varias imágenes por ello, seguramente si bucean en la red probablemente encuentren, ¿no? Pero sí, pues muchachos, esto hizo que la iglesia pues perdiera rumbo. Es más, muchos católicos estaban ya, por así decirlo, ¿no? Desencantados, pues, ¿no? Porque ya la corrupción era muy grande, pues. Es más, ¿se acuerdan que les hablé de, no sé si, creo que sí les conté, del Papa Formoso, ¿no? Que estaba muerto. Bueno, en fin, hubo muchos escándalos, la verdad. Terribles, ¿no? Voy a poner acá entonces. Mira, el cisma, el cisma de Occidente, ya, del año 1377 al año 1417, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Lo de los Borges es otro rollo. Esto es un cuento aparte. ¿Ya? El Papa, bueno, Alejandro VI o Borgia, iba a ser, era candidato para ser Papa, y habían cuatro candidatos más que querían ser también Papa, y dos de ellos mueren misteriosamente. Pero ya ahí lo dejo, joven. Un escándalo, ¿no? Bueno, la cuestión es, sí, es curioso, pero bueno, vamos a poner acá rapidito. El cisma de Occidente, acá tenemos a los papas de Roma versus los antipapas, también llamados papas de Aviñón, ¿no? Los papas de Aviñón. Y además, hasta hubo un tercer papa, ¿no? El papa de Pisa, ¿no? Hubo hasta tres papas jóvenes, una vergüenza. En fin, el cisma de Occidente. Y por último, muchachos, vamos a poner aquí la labor de los precursores de la reforma. La labor
de los precursores de la reforma. El primero que debes recordar se llama John Wycliffe. John Wycliffe fue el primero que comenzó a traducir la Biblia de latín, porque en esa época el latín era la lengua de la religión católica. Bueno, hasta ahora, ¿no? Pero no se permitía que existan traducciones. Y John Wycliffe dijo, un momentito, podemos nosotros comparar lo que dice la Biblia con lo que se practica, que además sería bueno de que se llegue a conocer su contenido a través de lenguas nacionales, ¿no? Bueno, Wycliffe también cuestionó la venta de indulgencias. Ross, ¿qué ha puesto Ross? Ah, ya, ahí está. Oye, es una de las tantas, muy bien, Ross. Un golazo, ¿no? Un golazo para Ross. 5 puntos para el examen bimestral para Ross. Esa es la imagen del Papa de Aviñón. Claro, está siendo coronado, ¿no? Sí, pues. Y esa caricatura es una de las tantas, ¿ah? Uf, le hacían unas caricaturas jóvenes al Papa de Aviñón, pero terrible, terrible lo que pasó, no puede ser, joven. Sí, pues. Bueno, y hay otras más feas todavía, jóvenes. Pero como te digo, ¿no? Todos estos jóvenes les encantó a muchos católicos, los muchachos. Sí, pues, ¿no? Y los papas de Aviñón también hacían eso con el Papa de Roma, por si acaso. Hace un pleito, pero bravo, joven. Fue posible, bueno, pero bueno, ya pasó ya. Ahora, la labor de los precursores. Ya. Tenemos acá, por ejemplo, a John Wycliffe, que cuestionó la venta de indulgencias, la criticó duramente. Bueno, él era profesor de teología en la Universidad de Oxford, pero fue perseguido. Tuvo que huir muchas veces porque hubo persecución contra él. Sus seguidores son llamados los largos. Tenemos también a Jan Hus, o Hus, porque se escribe Hus, doble S. Jan Hus era de Bohemia, actualmente sería pues checo, bueno, República Checa, ¿no? O Chequia, ¿no? La República Checa. Y Jan Hus criticaba también la venta de indulgencias, pero proponía también que una causa por la cual la iglesia estaba corrompida era por la riqueza que tenía. Entonces decía que una manera de corregir la iglesia era desprendiéndose de las riquezas que tenían. La riqueza la corrompían y la riqueza atrae a los corruptos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la iglesia es sacudirse de la riqueza y regresar a una práctica cristiana más humilde, más modesta, ¿no? Él proponía que se regresara a practicar un cristianismo antiguo. Una vida sibarita. Una vida sibarita es una vida envuelta pues en, no sé, pues en excesos, ¿no? Sí, en los placémenes, una vida sibarita. No es condimento, por si acaso, Juan. Bueno, eh, la labor de los precursores. ¿Ya? Tenemos a John Wycliffe, tenemos a Jan Hus. Bueno, a Jan Hus lo quemaron vivo, jóvenes. Por ahí hay miniaturas de Jan Hus cuando lo queman. Miren, busquen a Jan Hus. Jan Hus. Se escribe Hus. A ver una imagen ahí de Jan Hus. Lo queman. ¿Sabes por qué lo quemaron? Por decir que la iglesia debería desprenderse de sus riquezas. Y por criticar duramente a Jan Hus, ¿no? Ahí está, lo están quemando a Jan Hus. Sí, pues es una miniatura pues, de esa época, ¿no? ¿Lo quemaron por qué, profesor? Bueno, por decir que la iglesia tenía muchas riquezas y eso lo estaba corrompiendo. Bueno, no lo quemaron a él nada más, ¿ah? También lo quemaron a Girolamo Savonarola. Savonarola, bueno, que Savonarola era un poquito más intenso, ¿no? Él dijo que la iglesia estaba corrompida por culpa del Papa y que el Papa era el causante de la perdición de la iglesia y acusó a Alejandro VI de ser el anticristo, anunciar el fin de los tiempos, el apocalipsis. Sí, jóvenes, a ese nivel llegó, se puso muy intenso. Y el Papa lo mandó a quemar vivos. Primero lo iban a ahorcar, recuerdo muy bien, pero la soga se rompió. Y todos pensaron que era un milagro, pues, un escándalo en Florencia. Y ahí para asegurarse lo quemaron vivo.
para que no se escapen. A ver, busquen la muerte de Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola. A Savonarola también lo quemaron vivo, ¿no? Girolamo Savonarola. Sí, pues jóvenes. Lo quemaron ahí. Lo quemaron a Jan Hus, lo quemaron a Girolamo Savonarola. Por eso Lutero, que era más cuco, dijo: no, la iglesia no va a cambiar adentro. Hay que formar una nueva iglesia. Y salió con los príncipes, pues, los príncipes alemanes. Claro, pues, muchachos. Bueno, y por último, tenemos, muchachos, vamos a poner acá, Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Y Erasmo de Rotterdam, ¿no? Ahí está, muchachos. ¿Ya? John Wycliffe en Inglaterra. Los seguidores de Jan Hus van a ser los husitas. Él era de Chequia, actualmente República Checa. Era de Bohemia, ¿no? Chequia. Girolamo Savonarola es de Florencia, Italia. Mientras que Erasmo de Rotterdam es de Países Bajos, llamado a veces, equivocadamente, Holanda, ¿no? Ya está. Sí, Savonarola hizo unas transformaciones en Florencia, joven. Bueno, todo parece indicar, según algunos estudiosos, que Savonarola tenía una especie de, no sé, pues, una especie de energía, pues, ¿no? Era muy intenso, ¿no? Acababa sus discursos empapados en sudor y era muy enérgico en sus palabras, ¿no? A ver, John Wycliffe, ¿qué hizo? Tradujo la Biblia de latín al inglés y cuestionó la venta de indulgencias. John Wycliffe. ¿Ya, Catherine? Muy bien, vamos rapidito ahora con el desarrollo. Ya te dije, ¿no? La iglesia no cambiaba de adentro porque los críticos eran apagados rápidamente. Así que, muchachos, surgieron a otras voces, como de Lutero, que proponían separarse, ¿no?, de la iglesia y fundar una nueva iglesia. Por eso voy a poner acá dos: desarrollo. Desarrollo. ¿Y hasta acá alguna pregunta, muchachos? Todo está claro, ¿no? Uf, no, pregúntense eso, ¿ah? Y ahí nomás lo dejo, Máximo. Hubo unos escándalos de ese tipo, pero ya ahí nomás. Eso, no, es que eso no viene de San Marcos, pues sí hubo escándalos bastante. Y hasta de papas. Bueno, ya lo dejamos ahí, ¿eh? Solamente les aclaro que hubo mucha corrupción. Así, ¿ya? Ahora, vamos con el desarrollo. Ya, la reforma se inicia en Alemania, ¿ya? La reforma en Alemania, ¿ya? Ponemos aquí, la reforma en Alemania la inicia Martín Lutero. La inicia Martín Lutero, ¿ya? Pero la reforma que inicia Martín Lutero se va a extender a otros países. Sí, ahorita me llega. Sí, pues porque ahorita, bueno, en fin. Ya, a ver, la reforma en Alemania de Martín Lutero, ¿ya? Y no se molesten, jóvenes, ¿ah? Lo que yo digo es lo que ha pasado en la historia, ¿no? A mí no me juzguen, juzga. Si tú eres católico, pues, tienes que saber la historia de tu iglesia, pues, ¿no? Esto ha pasado. Bueno, la reforma se extiende ¿a dónde? También a Suiza y a Francia. Te voy a poner acá la reforma en Suiza
y Francia con Jean Calvino, ¿no? En Suiza, y Francia con Jean Calvino, y también se da en Inglaterra. Ya, acá lo dirige Martín Lutero, acá quien dirige la reforma en Suiza y Francia va a ser Jean Calvino. Dirige Jean Calvino. El siguiente, en el caso de Inglaterra, es un rey. El rey se va a llamar Enrique VIII. Dirige la reforma en Inglaterra el rey Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII. Ya, muchachos, excelente, muy bien, Máximo. ¿Qué pasó? ¿Qué han comentado ahora? No, no, cuidado. No, acá estamos, firmes y decididos. Lo que sí les digo, muchachos, es que hay que aprender a respetar, ¿no? Las creencias. Hay que entender que lo mejor que le puede pasar siempre a un país, demostrado por la historia, es que exista libre pensamiento. Y también, pues, que la gente pueda decidir qué pensar. La libertad consiste en hacer todo aquello que no haga daño a otros. Eso yo estoy de acuerdo con eso. Lo peor puede ser el fanatismo en el caso de las creencias. Y bueno, en el caso de los ateos, que desean no creer, también no hay problema. Lo importante es siempre buscar ser buenas personas. Eso al margen de tus creencias, tus convicciones, ¿no? O lo que tú tengas de repente como confesión. Lo importante es entender que hay que buscar siempre hacer el bien, ¿no? Hacer lo correcto, ¿no? Si tú haces, ayudas mucho, porque hay gente que, bueno, se puede tatuar, no sé, a Jesús en la espalda y es sicario, ¿no? Y hay gente que es no creyente y también hace cosas terribles. Entonces, lo importante es siempre buscar el bien, ¿no? Hacer las cosas correctas. Y siempre piensa en los demás. Eso es lo importante, ¿no? Y respetar. Hay que respetar. Eh, en el mundo hay lugar para todos, pues. Lo importante es la tolerancia, no el límite de la tolerancia y la intolerancia. Sí, pues. Sí, hubo otras, por supuesto. Ellos son los que inician. Ellos son los que inician, ¿ya? Ellos son los que inician, los tres primeros en el siglo XVI. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces vamos a empezar con Martín Lutero. Miren, jóvenes, Martín Lutero era joven todavía cuando estaba estudiando leyes, ¿ah? Estaba estudiando leyes en la Universidad de Sajón, ¿no? Su padre, con mucho esfuerzo, profe, si confirman. Sí, ¿verdad? Sí, pues ya, o sea, bueno, ya las creencias son, como te dije, ¿no? Se puede aceptar que hay, la gente va a seguir creyendo en Dios. Eso sí lo tengo claro, ¿no? Por más que salgan extraterrestres, ¿no? El fenómeno religioso es algo que está muy arraigado al ser humano. Eso con el tiempo ya se ha demostrado, ¿no? Eh, bueno, sí, pues hay gente que llega a la convicción de no creer y se respeta y lo respetamos. Hay gente que también acepta creer, ¿no? Lo respetamos, porque la religión tiene que ver mucho con las creencias. Eh, es todo un sistema de creencias, ¿no? Me imagino que saldrá una forma alternativa de interpretar todo esto, ¿no? Me imagino, sí. Ya Estados Unidos está hablando. Ya hace tiempo comenzó a hablar, sino que ahora le están haciendo más publicidad, pues, ¿no? Más que todo por las declaraciones de este ex agente del Servicio Secreto Norteamericano, ¿no? Lo último que ha salido, pues, ¿no? Sí. Es más, hay estudiosos de esto, pues. Y tiene que ver bastante el desarrollo del lóbulo frontal, ¿no? Sí. eh, Fenómeno religioso. Bueno, la religión se define como todo fenómeno capaz de satisfacer una necesidad psíquica, ¿no? Bueno, sí se define en el campo de la antropología, pero bueno, es un tema, perdón, que no, hay que entrar en detalle, ¿no?
Seguimos con Martín Lutero, ¿ya? Claro. A ver, tenemos acá rapidito, ¿ya? La reforma en Alemania. La reforma en Alemania, ¿ya? Miren, ¿qué puedo decir acá yo? Recontra fácil, ¿ya? Martín Lutero estaba estudiando Derecho, quería ser un abogado, su padre con mucho esfuerzo, él era herrero, su padre Lutero era herrero, se dedicaba a la herrería, ¿no? Hacía por ahí, no sé, sus trabajos con metal, y juntó algo de dinero y le hizo estudiar a su hijo. Pero Lutero tuvo una experiencia muy extraña, un día le cae un rayo, ¿no? Y lo hace convulsionar, ¿no? Y Lutero, así, febrilloso, se hizo la luz, se hizo la luz. Miss, creo que hay mucha luz, me están diciendo los muchachos. Sí, sí, pues. Bueno, como les estaba indicando entonces, el elegido. A Lutero le pasó eso, pues Lutero un día estaba caminando y le cae un rayo, jóvenes. Un ataque, trueno así como de Pikachu, un ataque trueno, claro. Bueno, Lutero convulsiona y después de que Lutero comienza a despertar, dice que ve a Santa Ana. Y Santa Ana le dice que tiene una misión. Y Lutero, convencido de su misión, deja la universidad y se dedica a la vida religiosa. Se mete a la orden de los agustinos y comienza a hacer su carrera religiosa. Todo empezó cuando Lutero criticó, no, Santa Ana, pues, Santa Ana, pues, jóvenes, la mamá o la madre de la Virgen María. Claro, sí, pues, se le apareció a Lutero y le dijo que tenía una misión y Lutero, convencido de que tenía una misión, comenzó, pues, dejó la universidad, pues, no, ya, y se dedicó, pues, a la vida religiosa, pues. Por eso que Lutero no era un improvisado, ¿ah? Lutero era un tipo que tenía formación académica. Había estudiado, pues, teología, oratoria, gramática, había estudiado hermenéutica, o sea, lo que sería la lógica, la dialéctica, filosofía, o sea, no era un tipo cualquiera. Entonces dice que Lutero, bueno, se mete a la orden de los agustinos, pero lo que no le gustó a Lutero, jóvenes, es que un día él está yendo a Wittenberg a hacer su homilía y estaban vendiendo indulgencias, jóvenes, pero no lo vendía ni siquiera, o sea, la iglesia ya no lo vendía, lo vendía un comerciante. Bueno, los comerciantes. Lo que pasa es que el Papa, llamado León X, había mandado imprimir 40.000 indulgencias y se le entregó a un banquero para acabar la construcción de la Basílica de San Pedro. Si ustedes buscan imagen de la Basílica de San Pedro, que es la catedral más imponente que tiene esa basílica, como faltaba dinero, el Papa mandó a imprimir 40.000 indulgencias y se le entregó al banquero para que él se encargue pues, de venderlas, pero a cambio le entregaría el dinero de frente constante y sonante. El Papa hizo esto y lamentablemente esto hizo que este comerciante, este banquero llamado Jacobo Fugger, acabara pues repartiendo la indulgencia como si fuera, pues no sé, cualquier cosa, se vendía por todos lados. Tú te ibas al mercado, vendían indulgencia, te ibas a la iglesia, en la parte frontal, vendían indulgencia, como si fuera, no sé, pecachano, cocoliches. Y así no es, pues joven, si era el perdón de Dios. ¿Cómo se va a vender? Pues el perdón de Dios así como si fuera cualquier cosa. Y a Lutero, pues, esto le dio una bronca, jóvenes. Claro, que Lutero dijo, no, esto no puede ser, así no es. Y Lutero protestó, se opuso, ¿no? Habló con el cardenal de Sajonia, de ahí se fue a Roma, también buscando que esto no continúe, pero no encontró ninguna respuesta o satisfactoria, ¿no? ¿Y sabe lo que es el Lutero? Lutero agarra joven y llega a Wittenberg y comienza a escribir sus 95 tesis. Entonces, esas 95 tesis, él la escribe, va, se va a la iglesia de Wittenberg y ahí lo clava. Busquen imágenes de Lutero ahí con sus 95 tesis, va a salir así Lutero ahí clavando 95 tesis. Ya, son 95 tesis contra la venta de indulgencias. ¿Ya? De las 95 tesis, quiero que recuerdes tres que son las más importantes. ¿Ya? Vamos a poner acá rapidito. Ya, en 1517, Lutero publica sus 95 tesis. De Martín Lutero, en 1517. ¿Ya? De Martín Lutero.
Ya, mira, no puedo ver lo que está escribiendo abajo, por alguna razón. Algo pasó. Hay comentarios, creo que no puedo ver. Ah, ya. Ahí están poniendo la imagen de Martín Lutero, ¿no? Ya, muy bien, Marbelit, Hillary, y bueno, no puedo ver arriba, pero imagino que es la imagen repetida de Martín Lutero clavando sus 95 tesis. Ya, ahí Lutero, él defendía las razones por las cuales no deberían venderse indulgencias, peor aún la de San Pedro, que habían servido para construir la Basílica de San Pedro. Entonces, él publica las 95 tesis. ¿Ya? ¿Qué plantea sus 95 tesis? Ya, acá viene pues este golazo de Lutero. Número uno, Martín Lutero dice, primero, salvación por la fe. Salvación por la fe. Escúchame, ¿ah? Mira lo que dice Martín Lutero. Martín Lutero dice, en primer lugar, la Iglesia Católica decía lo siguiente, supongamos que este eres tú, aquí está Dios, y para llegar a Dios tú necesitas de la Santa Iglesia de Dios, de la Iglesia Católica. Tú no puedes llegar directamente a Dios. Para llegar a Dios tienes que llegar primero a su iglesia, hacer las obras, es decir, cumplir los sacramentos, hacer tu penitencia, pagar indulgencias, cumplir con los sacramentos, asistir a misa y muchas cosas más. Tienes que hacer obras. En cambio, Lutero decía, un momentito, no, 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 así no es. Tú puedes llegar directamente a Dios si es que tienes fe. Por eso es que Lutero que dice, salvación por la fe, no por las obras y no por esta tesis de primero llegar a la iglesia y después llegar a Dios. Así no es. De frente llegas a Dios si tienes fe. Salvación por la fe. Número uno. Número dos, libre interpretación de la Biblia. Libre interpretación de la Biblia. Ya te aclaro una cosa, ya. Esto es lo que más ha dividido a la comunidad cristiana. Antes la iglesia católica, hacía solamente la interpretación de la Biblia. Pero ahora no, Lutero decía, si uno tiene fe, cuando llega a tener fe, iluminado por la gracia de Dios, va a poder entender su revelación divina o su mensaje para los hombres. Libre interpretación de la Biblia. Siguiente. ¿Cómo? Ah, ya todo está bien, ¿no? ¿Cuál? No, 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 libre interpretación de la Biblia. Estas tesis también la tiene el calvinismo, pero fue originalmente Lutero, por si acaso. Y para Lutero solamente existen dos sacramentos. Dos sacramentos. Si tú lees la Biblia, dice Lutero, vas a llegar a la convicción de que solamente hay dos sacramentos. ¿Cuáles son? El bautizo y la Eucaristía. Bautizo y Eucaristía. Excelente máximo. Claro. Solamente dos sacramentos. Bautizo y Eucaristía. Bautizo y Eucaristía. Muy bien. Por supuesto que lo que hace Lutero tiene seguidores, ¿no? Lutero se convierte en tendencia, se vuelve viral. Sí, así es. Lutero comienza a tener muchos seguidores en Sajonia y en Wittenberg, por supuesto. Esto llegó a oídos del cardenal primero y después a oídos del Papa. Por eso es que el Papa lo que hace Lutero es excomulgarlo, ¿no? Dice, Lutero, ¿sabes qué? Te excomulgo. Le envía una bula, ¿no? Donde Lutero le dice, ¿sabes qué? Te excomulgo de la comunidad católica. Ya no tienes la dignidad o el título para ejercer, para oficiar misas y para conceder los sacramentos. Además, te condenamos. Ha sido separado de la comunidad católica.
Lutero cuando recibe la carta del Papa, ¿sabe lo que hace? Estaba con la multitud de gente, justo había una fogata cerca. Recibe la bula del Papa y delante de todos lo quema. Para mí esa es la única autoridad que cuenta es la autoridad de Dios. Y agarra la carta del Papa, la bula, y la quema y la tira todavía. La única autoridad es la de Dios. ¡Ah! Y toda la gente habla de... ¡Ah! La gente se emociona. Lutero es la voz. Hashtag Lutero. Entonces se vuelve tendencia. Así es, se llena de suscriptores. Bueno, la cuestión es que la gente comienza a seguir a Lutero. Comienza a seguir a Lutero. Ya la gente también, como te digo, la gente estaba esperando, muchos estaban esperando algo así, pues, ¿no? Estaban cansados de la corrupción de la iglesia. Era obvio, ¿no? Si alguien como Lutero aparecía en ese momento, lo iban a seguir varios. Sí. Y la gente comienza a apoyar. Capitán chistoso. Claro, a Lutero lo querían matar, y ahorita vamos a hablar, ¿ah? Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, León X lo excomulga a Lutero, pero desgraciado, güey, separado de la iglesia. Y en ese momento, a la iglesia católica le estaba preocupando lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque las iglesias católicas del norte de Alemania paraban vacías. Antes paraban repletísimas, ahora no. Los luteranos, con trabajo comunal, construían sus iglesias de madera y ahí se reunían por cantidad. Y muchos sacerdotes que eran católicos renunciaban y se iban con Lutero. Y acá viene lo más duro para la iglesia. La iglesia iba y pedía sus diezmos, sus primicias a la gente, ¿no? A ver, gente, su diezmo de una vez para la Santa Iglesia, la Santa Obra de Dios. Y la gente agarra, no, no vamos a pagar. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo no vas a pagar? Sí, no voy a pagar porque ahora soy luterano. Está de moda. Todo el mundo es luterano. Oye, la gente no quería pagar, jóvenes. La gente no quería pagar. Ya no querían pagar sus primicias, sus diezmos. La iglesia estaba, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo Lutero? La iglesia vacía, 5 o 6 gatos ahí nomás. Y gatos de verdad, ¿no? Gatitos. ¿Qué es esto? Y por supuesto, llega las noticias al emperador Carlos V, el emperador de Alemania. ¿Sabes por qué? Porque Alemania estaba ya calentando. Ah, eso sí, los católicos que eran antiluteranos iban a las iglesias luteranas y le prendían fuego. ¿Y qué hacían los luteranos? Se iban a las iglesias católicas y le prendían fuego. Le daban su vuelto. Así es, jóvenes. Alemania estaba que se encendía. ¿Por la culpa de quién decía? De Lutero. Así que Carlos V, el emperador de Alemania, que era a la vez Carlos I, ¿ya? Dice, un momentito, esto hay que calmarlo. Vamos a calmar esto de una vez, ¿ya? A ver, vamos a hacer un juicio, que traigan a Lutero, y convoca una dieta, una asamblea de emergencia. El objetivo era culpar a Lutero y después ejecutarlo. Ese era el objetivo final. La dieta de Worms. Excelente. Muy bien, Carlos Kennedy. Vamos a hacer una dieta, una asamblea de emergencia, que traigan a Lutero, que Lutero explique por qué razón alborotaba a la gente. Ya. Entonces, asisten principales prelados líderes de la Iglesia Católica para acusar a Lutero. Lutero es puesto al medio ahí. Ya, a ver, Lutero está ahí tranquilo. De repente, ya empezamos el juicio. Ya, Lutero te ha dicho que las indulgencias son una farsa de la Iglesia, que es un símbolo de la corrupción de la Iglesia. Bueno, Lutero dice, bueno, sí, la verdad que está explicando Lutero, cállese, eres un hereje, eres un enemigo de la Iglesia. Lutero, pero yo opino, fuera, pecador, hereje, enemigo de Dios. Y no lo dejaban hablar a Lutero. Al rato venía otro. Lutero, tú has dicho que no son 7 sacramentos, sino solamente son 2 sacramentos. Ah, entonces, bueno, sí, yo he dicho eso, pero quiero explicar. ¡Cállese! Oye, a Lutero tenían así, terrible, terrible. No lo dejaban ni hablar. Lutero estaba así en una esquina, así como pollo mojado, jóvenes. Como paloma mojada también. Ya un poco asustado, jóvenes. Hasta que Carlos V, ¿sabes lo que dice? Ya este Lutero tiene derecho a defenderte. Y Lutero en ese momento se pone en modo winner. A ver, con la Biblia en mano. Así con la Biblia. Acá. Díganme ustedes en qué parte de la Biblia dice pagar indulgencias. ¿Dónde está la palabra indulgencia? Los católicos, bueno, nosotros hemos interpretado. ¿Qué interpretación? No, falso. ¿Dónde está? Sí está. ¿Y a dónde? Vamos a buscar un ratito Lutero. Nada. Así, Lutero había estudiado derecho.
un momentito, la interpretación que ustedes hacen sobre la idea de los 7 sacramentos es antojadiza y lo demuestro. Aquí Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y compartió la última cena con sus apóstoles antes de ir a la cruz y morir por nosotros. ¿En qué parte de la Biblia dice 7 sacramentos? Ah, solamente encuentras 2. ¿Dónde está? Y los católicos, sí, ¿dónde? Vamos a buscar por acá. Tranquilo, Lutero. Nada, joder. Y por supuesto, como Lutero estaba que manejaba la asamblea, Carlos Quinto García, un momentito, alto, 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 Chepi Bola, un momentito, fallas técnicas, Lutero, vamos a seguir mañana ya. Claro, pues Lutero estaba que la hacía listo, lo interrumpen. Ahora, Lutero estaba que se iba ya, jóvenes, para continuar, estaba preparando su defensa para el día siguiente, cuando llega el príncipe Federico de Sajonia, un príncipe alemán que lo había escuchado. Oye, Lutero, mira, Lutero, ¿sabes qué? Te hemos escuchado y muchas cosas que tú dices, te apoyamos, a los nobles estamos contigo, pero eso sí, ¿eh? Vas a hacernos caso, vas a colaborar con nosotros, ¿está bien o no? Ya, pero le dice, ¿y ustedes qué pretenden? No, no, te vamos a apoyar. Y Lutero dice, no, pero mañana me toca juicio. Oye, ¿no entiendes? Oye, mañana te van a matar y no tú vas a defenderte. No, pero ya el emperador me dijo que me va a defender. Oye, Gilazo, te van a matar. ¿No entiendes? Así que ven con nosotros. Y se lo lleva a Erfurt. Y ahí le dice, ¿sabes qué? Lutero traduce la Biblia, ¿ya? Comienza a traducir la Biblia. Y Lutero comienza a traducir la Biblia del latín al alemán para que los alemanes puedan leer lo que decía la Biblia y lo que practicaba la Iglesia Católica. Es más, esta traducción de la Biblia es considerada, por si acaso, para los que de repente nunca han oído, como como el libro maestro del alemán. ¿Ya? Te voy a poner acá rapidito. Todo lo que te acabo de decir. Lutero, a ver, Lutero es excomulgado. La bula del Papa León X. Lutero quema la bula papal de León X y es excomulgado, ¿no? ¿Ya? Y es excomulgado. ¿Qué más podemos decir? Bueno, fácil. Se convoca una dieta que se va a llamar así, la dieta de Worms. Pero profesor, ¿por qué se convocó a la dieta de Worms? Fácil, muchachos. La dieta de Worms es convocada por el desorden que había en Alemania. Y ahora te aclaro acá un detalle importante que debes recordar. Los católicos forman un bando, un ejército, y van a llamarse la Liga de Nuremberg. Los luteranos, por otro lado, forman su ejército también. Se va a llamar la Liga de Esmalcalda. En otras palabras, tanto los católicos como los luteranos han formado ejércitos y se van a enfrentar, lo que da origen a la Guerra Civil Alemana. Ponemos acá rapidito. Guerra Civil. Se produce la Guerra Civil Alemana, una guerra religiosa. ¿Ya? Te dije, hay 2 bandos. En una esquina tenemos a la Liga de Esmalcalda. Todos ellos, los que forman parte de la liga, son luteranos. Mientras que la otra liga, que se enfrenta a la liga de Esmalcalda, está conformado por católicos. Se va a llamar la Liga de Nuremberg contra la Liga de Esmalcalda. La Liga de Nuremberg está conformada por católicos. Es por este desorden que Carlos V convoca una dieta.
que se llama la dieta de Worms. A Carlos Kennedy ha publicado cuando quema la bula papal, ¿no? Claro. ¿O qué está haciendo ahí Lutero? Claro, está quemando la bula. Ya, la dieta de Worms se lleva a cabo en el año 1521. En esta dieta, Lutero no se retracta, no se retractó, se reafirmó en sus tesis y además recibe apoyo de los príncipes luteranos, especialmente de el duque elector Federico de Sajonia. No, ya el conflicto había empezado. O sea, la guerra civil, para que me entiendas, la guerra civil ya comienza a iniciarse, o sea, las escaramuzas, enfrentamientos entre luteranos y católicos ya se habían producido. Lo que pasa es que con el tiempo se forman dos ligas, la Liga de Malcalda y la Liga de Nuremberg, ¿no? Ya Caterín, la dieta de Worms estaría, a ver, vamos a ponerlo así para que, un poquito antes, ¿ya? Por acá vamos a ponerlo así, mira. Después, esto es antes, esto es después, ¿ya? Para que quede más claro. La dieta de Worms, porque fue un intento de solucionar esta tensión que había, ¿ya? Fue un intento, o sea, la dieta de Worms hizo que ya la tensión no estalle en una guerra. Lo que pasa es que ya después esta tensión que había se convierte en una guerra civil. Claro. Muy bien, Catherine Lapierre. Lo tenemos acá, Lutero no se retracta y por si acaso, ya en la dieta de Worms recibe apoyo de los nobles o de los príncipes luteranos. Ya está. Pero ahí no queda todo, jóvenes. Acá hay un episodio muy triste. Es muy penoso hasta contar esto, jóvenes. Miren, Lutero llegó a tener muchos seguidores. Muchos sacerdotes católicos se retiran de la Iglesia Católica y lo siguen a Lutero. Muchos clérigos también hacen esto, ¿no? De la Iglesia Católica, de menor rango. Uno de ellos era Tomás Münzer. Tomás Münzer era seguidor de Lutero. En un momento él dice, Lutero está traicionando al pueblo. ¿Por qué, profesor? Porque Lutero se ha aliado con los príncipes luteranos. Lutero está coordinando con el príncipe de Sajonia, Federico, y está traicionando al pueblo. Lutero es un traidor. Lutero se ha alejado de su objetivo fundamental, que son los pobres. Tomás Münzer dice, es momento de coger la espada porque Dios le ha quitado la espada a los nobles y se la ha dado a los campesinos para establecer la justicia. Dios es justicia y para crear o establecer la justicia hay que eliminar a los injustos. Los injustos son los nobles feudales que oprimen a los campesinos. Por lo tanto, hay que eliminar a los nobles feudales que oprimen al campesino. Y se produce, jóvenes, una revuelta de campesinos dirigidos por Tomás Münzer. Él habla inclusive de establecer el paraíso en la tierra, eliminando a los injustos, a los enemigos del pueblo. Y jóvenes, se produce lo que en la historia de Alemania se va a conocer como las guerras campesinas. Guerras campesinas que se producen del año 1524 a 1525. Dirige Thomas Münzer. Oye, ¿sabes lo que va a pasar? Te voy a decir algo puntual nada más ya. Algo terrible. Mira, yo te hago una preguntita. ¿Los que pelean son campesinos o son nobles acá? Los que pelean en la Liga de Malcal, la Liga de Nuremberg. Son nobles. Oye, los nobles están peleando por una cuestión religiosa, pero se ven amenazados económica y se ven amenazados en sus privilegios por las revueltas campesinas. ¿Qué crees que hacen? ¿Siguen peleando o se juntan para masacrar a los campesinos? ¿Qué crees que hacen? ¿Siguen peleando? Excelente. Dejan de pelear. Mira qué así de gracioso. ¿Para qué? Dejan de pelear para aplastar a los campesinos.
¿Qué cuestión religiosa? Nuestros privilegios corren riesgo. Hay que masacrar a esos campesinos. Y adivina quién defendía esta postura. Martín Lutero. Masacren a esos campesinos. Son rebeldes, están en contra de Dios. Mira lo que decía Lutero. Es más, acusó también a los judíos. Quemen a los judíos. Tiene una obra que se llama De las mentiras o sobre las mentiras de los judíos. No, sobre los judíos y sus mentiras. A ver, google ahí. Decía, quémenlos ahí como perros. Lutero, ahí para que veas. Pues eso, pero está bonito Lutero, sí, para que veas. Lutero también tiene lo suyo. Es un pre-Hitler. Y exigió que capturaran a Tomás Münzer y que castigaran terriblemente a los campesinos. En la batalla de Frankenhausen, los nobles derrotan a Tomás Münzer y a los campesinos. A Tomás Münzer lo degollan lentamente. Va a ser descuartizado y parte de su cuerpo exhibido en muchas ciudades de Alemania. Mataron a más de 30.000 campesinos. En otras palabras, Lutero se puso al lado de la nobleza y no de los campesinos. Todo en nombre de Dios. Bueno, ponemos acá de Tomás Münzer contra la nobleza feudal. La batalla se llama así, batalla de Frankenhausen. Ahora lo voy a poner como dato, ¿yo? A varios campesinos, ¿sabes qué hicieron? Los descuartizaron o los empalaron. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que a los nobles no les aterró la idea de que los campesinos que eran más o que eran mayoría se rebelaran? Les aterró bastante, por eso que tuvieron que castigarlos duramente. A varios los empalaron, jóvenes. Mataron así a muchos campesinos. Los descuartizaron. Los europeos hacían eso, pues se acuerdan que acá los españoles hicieron lo mismo pues, con Tupac Amaru, lo hicieron con Mateo Pumacao, que inclusive había apoyado a los españoles. ¿Se acuerdan que Pumacao apoyó a los españoles y también lo descuartizan, ¿no? Bueno, en fin, ya, bueno. Los europeos hacían eso, ¿no? Ya, en esa época hacían eso. A ver, ponemos acá, la batalla se llama Frankenhaus. Ya, ahí masacran a los campesinos, ¿ya? Así pasó, muchachos. De ahí, ojo, y no acabó todo el día, porque mataron a 30.000 campesinos y de ahí siguieron matando a más para castigar a varias aldeas campesinas. Mataron así de manera, o sea, sin distinciones, ¿no? Indistintamente, para advertir a los campesinos que nunca más se rebelen. Ya, y adivina, ¿sabes qué? Una vez que apresaron a los campesinos, siguieron con su guerra. O sea, ¿sí me entiendes, no? Chepi bola, los campesinos se han levantado, hay que poner orden, masacraron a los campesinos y ahora sí, la seguimos. Pero voy a aclarar una cosa, los que más participan van a ser los católicos, ¿ah? Porque muchos de los que seguían a Tomás Münzer, principalmente, eran luteranos, pero ya convertidos en anabatistas, pues, seguidores de Tomás Münzer. Pero como Lutero los condena, también los luteranos van y masacran. O te digo que se juntan, pues. Se vieron amenazados como sector noble. Así pasa, los jóvenes. La historia de la humanidad ha habido momentos muy terribles. Puede ser que aprender bastante historia. Un capítulo triste, amargos, que no debe repetirse jamás. Una cuestión religiosa, pues no puede hacer que se cometan en su nombre estas masacres. Bueno, ahora muchachos, ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, Carlos V está preocupado y convoca entonces a otra dieta que se va a llamar la dieta de Speyer o dieta de Spira. (1529). ¿Ya? En esta obra, Lutero no asiste. Aquí en la dieta de Spira, Lutero no asiste.
Ya, la guerra civil, bueno, culmina en el año 1555. La fecha de inicio, muchos lo ponen en el año 1523, un año antes de las guerras campesinas, ¿no? Pero acaba en 1555, ahí sí hay consenso, ahí acaba. Ya, señorita Catherine, 1555, con la paz de Augsburgo. Y ahora, Dieta de Espira, 1529, ponemos aquí. Lutero no asiste, pero sus seguidores van. Tampoco va Carlos V, va su hijo llamado Fernando. Y en esta reunión había un plan para censar a los luteranos, pero los luteranos son inteligentes, saben que si los censan o los cuentan y les ponen sus nombres, los pueden perseguir. Así que muchos de ellos, ¿qué hacen? Muchos de ellos sencillamente no aceptan el censo, no quieren ser censados y como no aceptan el censo y no hay un acuerdo unánime en la asamblea, entonces se disuelve, pero no sin antes ser llamados protestantes. En la dieta de Espira, los luteranos van a ser llamados protestantes. Ponemos acá rapidito, ¿ya? En la dieta de Espira, eh, los luteranos asistentes rechazan el censo, ¿ya? Y serán llamados. Por eso es que a todos los que están fuera de la Iglesia Católica se les llama protestantes, ¿no? Los comienzan a llamar protestantes, ¿no? A los luteranos. Muy bien. Finalmente, ¿qué pasa, jóvenes? Ponemos aquí, ya. Mira, Carlos V tiene muchos problemas. Él tenía en su idea o en su mente esto que se va a llamar la idea de la universidad cristiana. O sea, para Carlos V el mundo tenía que ser católico y el mundo debería tener un rey, una monarquía universal. Él quería la monarquía universal, Carlos V, ¿no? Tenía eso en la cabeza. Ahora, por esta idea, él llegó a tener un imperio grande, es cierto, ¿no? Y como es obvio, mientras un imperio es más grande, es más difícil de controlar y manejar. Tenía muchos enemigos. Para empezar, el rey de Francia, Francisco I, le hizo la guerra por la región de Milán. Cuando envía a su virrey a América para que lo respeten y lo reconozcan en nombre del rey, ¿se acuerdan qué le pasó al primer virrey del Perú? ¿Se acuerdan qué le pasó? No, una desgracia. ¿No? El rey envía a su virrey, ¿se acuerdan? La conuña de vela y lo matan. ¿No? Entonces ya tenía problemas los encomenderos, tenía el problema del rey de Francia. Encima los turcos atacaban en el Mediterráneo. eh, y para remate de Yapita, los luteranos. Entonces, Carlos V está pero cabezón, ¿no? ¿Qué hago? Caray? ¿Qué puedo hacer? Así que decide convocar a una reunión. Primero, bueno, ya antes había convocado a Lutero, Lutero no asiste, pero Melanchthon, uno de sus mejores hombres, va y explica la doctrina luterana. A esto se le llama la Confesión de Hamburgo. Yo lo voy a anotar igualito. Pero lo que viene después es lo más importante. En el año 1555, como Carlos V quiere resolver esto de una vez, ya sabe lo que establece. Establece una tolerancia con los luteranos, que se va a llamar Paz de Hamburgo. En esta tolerancia se acepta que los luteranos puedan estar en Alemania siempre y cuando el príncipe del lugar también sea luterano. Si en un principado el príncipe es católico, los súbditos de esa zona no pueden ser luteranos, deben ser católicos. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, que quede claro, se da una tolerancia a los luteranos, sí, pero una tolerancia parcial, no es total. Ya te dije, si el príncipe del principado es católico, ahí nadie puede ser luterano. Pero si el príncipe es luterano, ahí todos pueden ser luteranos. ¿Ya? ¿Y qué más? Se establece también que los bienes y propiedades de la iglesia se repartan entre los alemanes, ¿no? Ya, los campesinos alemanes o los nobles alemanes. ¿Qué dicen, jóvenes? Claro.
Lutero dice que los bienes y propiedades tienen que ser repartidos entre los alemanes. Ya, pero los nobles alemanes. Entonces, los nobles alemanes inician lo que se va a conocer como las secularizaciones. Secularizaciones, es decir, que la iglesia no lo controla. Entonces, secularizaciones de los bienes de la iglesia. Así acaba pues la reforma por eso voy a poner acá rapidito, mira, en el año 1530 se produce la Confesión de Augsburgo, no se confunda con la Paz de Augsburgo, ¿ah? En la Confesión de Augsburgo, Carlos V, eh, bueno, recibe la explicación de lo que realmente significa o trata la doctrina luterana. Acá Melanchthon, ya, Filippo Melanchthon explica la doctrina luterana a Carlos V, ¿no? La batalla más importante en las guerras de religión, guerra civil, va a ser la batalla de Mühlberg, donde ganan los católicos, pero a pesar de eso los luteranos siguen peleando, así que al final se firma lo que se va a conocer como la paz de Habsburgo, ¿no? Lo pondré con amarillo, ¿ya? En primer lugar, se establece una tolerancia parcial, no es total, ¿ya? Ya te dije bajo qué condiciones, ¿no? Y siguiente punto, las secularizaciones de los bienes de la iglesia. Bueno, otro punto que también se trata aquí va a ser que nunca más un príncipe de otro país, en este caso de España, pueda optar por ser emperador de Alemania o un rey de otra nación pueda ser emperador de Alemania. Ya no va a pasar más lo que pasó con Carlos V, ¿no? Ya no más. Muy bien, la reforma en Suiza y Francia. Y acá la dirige Jean Calvino. Jóvenes, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Jean Calvino era seguidor de Lutero, pero comenzó a crear una doctrina más singular y es más, podría decirte hasta más hermética y más cerrada. Pero parece que eso le gustó a la gente, no sé la verdad, pues parece que a la gente le gusta que lo aprieten, ¿no? Ya, Carlos V, ¿qué decía? Carlos V decía, ya los luteranos van a estar aquí, se le va a tolerar, ¿no? Ya. Jean Calvino dijo, muy bien, pero esa iglesia que he aceptado acá en Alemania no puede ser la misma en Suiza, porque él empieza en Suiza, en Ginebra, y él comienza a hablar de unos postulados que eran más rectos, por así decirlo, que los de Lutero, ¿no? Él plantea, por ejemplo, entre otras cosas, que, por ejemplo, mira, los hombres deben dejarse crecer la barba, número uno, las mujeres deben vestirse de tal manera que no exhiban la forma de su cuerpo. ¿Qué más? Que toda persona de la comunidad religiosa de la Iglesia Nueva, porque así la llamaba él, debe tener una conducta ejemplar, tiene que ser un ejemplo para su comunidad. Ya los fines de semana la familia tiene que reunirse para leer la Biblia. O sea, ya la Biblia te dije estaba traducida en varias lenguas, ¿no? Ya Lutero lo había hecho al alemán y comenzó a traducirse, por supuesto, en francés. Los suizos en esa época pues hablaban mayoritariamente pues, en francés, ¿no? Entonces, ya como que, ¿no? Eh, hay que leer la Biblia, todos deben comprarse o tener una Biblia y leer la Biblia en casa o pasaje de la Biblia en familia, ¿no? ¿Qué más? Nada de alcohol, los hombres de bien no beben alcohol, no hay que beber alcohol, ¿no? No hay que ser afecto a los vicios
Para eso el hombre debe trabajar duramente. El hombre debe trabajar y ahorrar, trabajar y ahorrar, trabajo y ahorro, trabajo y ahorro. A Dios le gusta eso, que trabajes duro para que te alejes de los malos pensamientos. Ah, y ahorro. Hagas lo que hagas, Dios ya determinó tu destino. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan o no? Está en su libro La institución de la religión cristiana. La predestinación. Y mira, claro, ¿cómo te das cuenta que Dios te ha favorecido? Cuando todo te va bien, tú trabajas duro, tú te esfuerzas y se genera, por supuesto, ganancia, riqueza, y esto debe ayudar al bien de la comunidad. Hmm. Hay que trabajar de manera colectiva, comunitaria. Mira, la conducta moral de cada miembro de la nueva iglesia va a ser juzgada en una asamblea tribunal. A ver, para que me entiendan fácil, ¿ya? Ustedes han visto los ronderos de Cajamarca, ¿no? ¿Sí han visto esto, no? Ya, para que me entiendan, algo así, ¿eh? Se reunía la comunidad y castigaba o denunciaba a aquellos que cometían vicios o errores, al mentiroso, al ladrón, a la infiel, no sé, pues, todos vigilaban la conducta moral de los miembros, todos son guardianes. Sí, jóvenes, esto es lo que estaba pasando, ¿no? Y mira, las ideas de Jean Calvino defiende las tesis de Lutero, solamente que acá le agrega un sacramento más, que es el de la penitencia. Ya, o sea, hay bautizo, sí, hay Eucaristía o comunión, sí, pero también hay penitencia. Es lo único original de Calvino, ya, en el caso de los sacramentos, ¿no? Ya. Y Calvino llega a tener tanta aceptación entre los suizos que en Ginebra se le pide que gobierne. ¿Y sabes qué? Calvino gobierna, crea consistorios, organiza la población y adivina qué, la gente vivía muy bien. No habían robos, no habían asaltos, expulsaron a los ladrones, a los delincuentes, fuera, váyanse para Francia, no se váyanse a Alemania. Acá no, fuera. Y además, Calvino retó a los ciudadanos a que así, a ver si podían dormir con la puerta abierta de su casa para confirmar que la ciudad era tranquila, una ciudad iluminada por la moral de Dios. Oye, fue un éxito. Sí. Y además, en Suiza con el tiempo ya la burguesía, los burgomaestres de la ciudad, la burguesía de la ciudad, pide que ese modelo se repita en otra parte. Es más, también buscan la independencia, pues, ¿no? Que los choros se vayan, no, que los choros se vayan, fuera los ladrones. No queremos los delincuentes, los ladrones, los viciosos, los que golpean a su familia, no, eso. Fuera, fuera, si acá no van a estar. Sí, pues. Oye, comienza a funcionar, ¿qué es esto? Con el tiempo Suiza va a pedir su independencia. Bueno, voy a poner acá, repito, ¿ya? Establece un gobierno teocrático en Ginebra. Acá empieza. Organiza su iglesia a través de los consistorios. Organiza los llamados consistorios. Son como asambleas tribunales, los consistorios. ¿Ya qué más? Tenemos acá también que Jean Calvino tiene una obra que se llama, su obra se llama La institución de la religión cristiana. Y aquí él plantea la llamada tesis de la predestinación del alma.
haga lo que hagas, Dios ya decidió tu destino. Trabaja duro y ahorra, eso le gusta a Dios, eso es agradable a los ojos de Dios. Ya, otro detalle, la iglesia calvinista es la que más se va a difundir en Europa. Por ejemplo, en Francia se le va a llamar hugonotes. A los calvinistas en Francia se le va a llamar hugonotes. En Inglaterra se le va a llamar puritanos. Puritanos se le va a llamar ¿en dónde? En Inglaterra, ¿ya? Y presbiterianos se le va a conocer en Escocia, ¿ya? Ahora, en el caso de Francia, porque voy a ser más específico en Francia, se le deja de perseguir cuando un rey llamado Enrique IV da un acta que se llama el Edicto de Nantes. Con el Edicto de Nantes dejan de perseguir a los hugonotes o calvinistas en Francia. Bueno, en todas partes pueden ser hugonotes, menos en París. Ese es el acuerdo. ¿Ya? Entonces voy a poner que repito. En el caso de Francia, los hugonotes son tolerados en Francia en el caso de Francia, por el Edicto de Nantes del año 1598. Ya está, muchachos. En el caso de Enrique VIII, ya, vamos a aclarar lo siguiente. Enrique VIII está casado con Catalina de Aragón. Él tiene una hija que probablemente se convierta en reina, pero si se casa con un príncipe español, porque así lo había previsto su madre, probablemente el príncipe español pasaría a gobernar en Inglaterra. Y él no quiere eso. Él quiere un hijo varón. Así que pide su divorcio. Pide el divorcio ante el Papa Clemente VII, pide separarse de Catalina de Aragón. Pero como el Papa no acepta este requerimiento, Enrique VIII decide desconocer la voluntad del Papa y se separa. Y él toma por esposa a una mujer que se llama, a una noble, que se llama Ana Bolena. El Papa en ese momento, por desconocer la voluntad del Papa, o sea, desconocer su voluntad, ¿no? Por desconocer lo que le había dicho el mandato del Papa, el Papa lo excomulga. Enrique VIII, ¿qué hace? Dice, no hay problema, yo fundo mi propia iglesia, y en esa iglesia yo soy el líder espiritual. Se puso de contra, como dicen ahora, basado, ¿no? Ya, forma su propia iglesia. Y en esa iglesia le dice el Papa, mira, ¿sabes qué? En esa iglesia yo soy el líder espiritual. Tú no, yo sí. Ya, ¿esa iglesia cómo se va a llamar? Terrible, joder, terrible. Ya, dile, se va a llamar iglesia anglicana. La iglesia anglicana. Ahora, para que los nobles acepten al rey como líder espiritual, Enrique VIII le dice, miren, ¿saben qué? Para que ustedes me reconozcan, les voy a conceder las propiedades que antes eran de la iglesia a ustedes. Cardenales, obispos de la iglesia católica, no se vayan, quédense, van a seguir conservando sus cargos, pero van a vestir ya no de negro, sino de púrpura, el color de la nueva iglesia. O sea, por eso es que en la iglesia anglicana existen cardenales, obispos, ¿saben, no? Arzobispos. Pero, como ya te dije hace un momento, la estructura católica continúa, pero los católicos no son los que están allá. Pero la estructura continúa. Hay arzobispos, hay obispos, igual como en la iglesia católica, pero son de la iglesia anglicana. Posteriormente, cuando él muere, su hija, María I, llamada Mary Bludio, María la Católica, quiere retornar al catolicismo. Pero ¿sabes qué pasa? Hubo una resistencia contra ella y finalmente culmina cuando es proclamada como reina Isabel I. Claro, se casó con Ana Bolena y tuvo otra hija. Ahí, por ejemplo, ahí está el arzobispo de la iglesia anglicana, pues, con el papa, claro, se visten de púrpura, pues, ese color que utiliza. Pero los mismos arzobispos o los mismos de la iglesia anglicana reconocen que
son herederos de la Iglesia Católica, sino que, como te dije, ¿no? Reconocieron al rey como líder espiritual. Se fue más que todo una jugada política, ¿no? Una salida muy audaz de Enrique VIII, ¿no? Él se casó 6 veces, pues, ¿no? Pero eso ya no es de menos, pues. Lo que te digo es que él funda una nueva iglesia, y esa iglesia existe hasta ahora, la iglesia anglicana. Y un requisito para ser parte de la iglesia anglicana es reconocer la autoridad del rey como soberano. Pues es que una iglesia que no ha crecido mucho, pues. En la actualidad, por ejemplo, Carlos III, el nuevo reino que se ha hecho famoso, pues, porque ya estaba abuelo y bueno, su madre le dejó el trono. Poco más y se muere el primero, ¿no? Bueno, ya, la cuestión es que, sí, sí, es como Chabelo, ¿no? Bueno, ya, la cuestión es esta, ¿ya? Eh, Él ahora es el jefe de la iglesia anglicana, a que veas, ¿eh? Así es. Bueno, ponemos acá rapidito, ¿ya? Ponemos acá, Rey Enrique VIII, ya, ponemos aquí, a ver, él funda la iglesia anglicana a través del acta de supremacía. Es una iglesia nacional inglesa, ¿no? ¿Ya? En esta iglesia, el rey es el líder espiritual de la iglesia nacional anglicana. Ya, y profesor, ¿cómo acaba este entuerto? Porque recordemos que después que muere el rey, su hijo, Eduardo VI, muere también a los 15 años, a pesar de que hizo un documento que se llama Common Book Priors. Ya todo acaba, jóvenes, o se estabiliza la religión anglicana, se posiciona con otra acta que la hace su hija, que tuvo con Ana Bolena, que se llama Isabel I. Este documento se va a llamar el Acta de Uniformidad. Y con el Acta de Uniformidad triunfa la Iglesia Anglicana de Reina Isabel I. Acá triunfa el anglicanismo, ¿no? Muy bien, muchachos. Voy a borrar esta partecita, tómenle una foto a ver si pueden, porque acá voy a poner lo que sería la contrarreforma, ¿ya, muchachos? Miren, os lo vamos a mencionar rapidito, ¿ya? La contrarreforma es la reacción de la Iglesia Católica frente al avance de la reforma. Tiene dos objetivos. Número uno, el primer objetivo es frenar el avance de la reforma y el segundo objetivo, el segundo objetivo va a ser evitar que los territorios que son católicos se pierdan, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Ya, entonces, para eso el Papa Pablo III convoca a un concilio que se llama el Concilio de Trento. Entre los puntos más importantes que se tratan ahí es que se reafirma la autoridad del Papa, se establece la lista de libros prohibidos que se llama el Índex, también se va a establecer un apoyo a la Compañía de Jesús o los jesuitas de San Ignacio de Loyola, también se va a establecer que se va a apoyar la labor de la Inquisición, ¿ya? Se reafirma la vigencia de los 7 sacramentos, no son dos como dice Lutero. Se rechaza la indulgencia de San Pedro, la iglesia acepta que fue un error. ¿Qué más? Se establece el celibato religioso. Todos los miembros de la iglesia están prohibidos de tener familia, esposa, hijos. ¿Ya? ¿Qué más se establece ahí? Se establece también que la única Biblia que es permitida es la Vulgata Latina. ¿Ya? Se continúa con el culto a los santos y a la Virgen, el culto a los santos y la transustanciación. La transustanciación, por si acaso lo voy a escribir acá, es un dogma de la Iglesia Católica, para los que de repente no sepan, donde se da a entender que la presencia de Cristo, transustanciación,
donde se entiende que la presencia de Cristo está en la iglesia cuando el obispo o el cardenal, el sacerdote, levanta el cáliz y la hostia. Cuando dice esto, consagra, dice, es el cuerpo y sangre de Cristo que libra al mundo del pecado. Cuando él hace esto, está dando a entender de que Cristo está presente a través de su cuerpo y su sangre. Ya esa idea, que es un dogma de la Iglesia Católica, se llama transustanciación. Esa tesis se defiende, ¿ya? Como le dije hace un momento, el celibato religioso también. Ah, y la creación de seminarios. ¿Qué son los seminarios? Los seminarios son centros de formación para los clérigos. Ya no se va a nombrar a dedo, ni se va a elegir ahora, van a ser formados en centros. Es como, serían como universidades, ¿ya? Son como universidades, pero de la iglesia. Se llaman seminarios. Ahí se estudian 10 años y egresas como un cura, o sea, pero después de 10 años de estudio. Ya, muchachos, entonces ahí nos quedaríamos por hoy, ¿ya? Las claves se las dicto de una vez, muchachos, ¿sí? A ver, alisten, jóvenes, para que anoten las claves. 1B, la 2 es la B, 3 es la E, 4 es la C, 5 E, 6 dedo, 7 beso, 8 enano, 9 avión, 10 casa, 11 avión, 12 casa, 13 enano, 13 enano, 14 casa, 14 casa y 15 avión. Ya, muchachos, eso sería todo por hoy. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Muy amables. Hasta pronto, muchachos. Que tengan bonita semana. ¿Qué han puesto ahí?